empezar comentándoles lo que fue para mí una sorpresa en términos de la reacción a esta investigación, a este trabajo que hemos estado desarrollando en Súmate, del público que la escucha. Por una parte, quienes no son venezolanos tienen una reacción a veces un poco pesimista, no es la esperanza de Guillermo, porque sienten que hay una estrategia mucho más sólida, mucho más bien elaborada y por lo tanto mucho más peligrosa de lo que originalmente habían considerado. Pero la otra cara de la moneda es los venezolanos. Los venezolanos con quienes les hemos compartido han tenido una reacción muy positiva, muy optimista, y yo creo que la interpretación que yo le doy es que de alguna manera esto es lo que han estado sintiendo, lo que hemos estado sintiendo, y a veces no lo hemos entendido en su estructura, en su dimensión, y por lo tanto es mucho más difícil enfrentarlo y superarlo. Y bueno, la propuesta se llama el modelo del socialismo del siglo XXI, o cómo destruir la democracia democráticamente. Y parte del punto de que muchísimas personas fuera de Venezuela en particular, nos dicen, bueno, todo esto que ustedes relatan en términos de las violaciones a los principios y las prácticas democráticas en Venezuela son muy alarmantes, pero al fin y al cabo eso es lo que ustedes quieren, porque lo eligen, lo reeligen y lo reeligen todos los años. Y bueno, eso es democracia. Y nuestro planteamiento es, no son elecciones todos los años, de hecho son 1.8 elecciones al año. Hemos tenido 18 elecciones en los últimos 10 años en Venezuela. Y en los próximos 10 años, si se respetara la agenda electoral, tendríamos 9, sin contar lo que pueden ser iniciativas de referéndum o consultas que se han puesto pues, muy de moda en estos días o en estos años en América Latina. Es decir, una permanente recurrencia a los procesos electorales. ¿Y cuál es la estrategia detrás o el objetivo? Y yo creo que para todos es bastante obvio, ¿no? En primer lugar, pues lo que hablábamos antes, recuperar la legitimidad de desempeño perdida por un comportamiento no democrático del gobierno con legitimidad de origen, por una parte. La segunda es una polarización permanente de la población, un liderazgo de tensión que hemos llamado, es tener 1000 flancos abiertos simultáneamente en Venezuela, lo que es difícil a veces procesar o concentrar y entender la magnitud de alguno de ellos. Obviamente hay un tema de concentrar el debate público en temas de orden electoral y no económico y social. Y por supuesto un tema de organización interna de los propios grupos oficialistas, de la confrontación de esos grupos, y un elemento crucial es que hay una excusa para una inmensa transferencia y uso de fondos públicos en movilización o en transferencia directa a la población. Ahora, esta estrategia es muy peligrosa porque las elecciones se pueden perder a menos que exista un control total del proceso electoral. Y como a nuestro modo de ver esto se ha logrado en Venezuela con 3 grandes acciones o estrategias. La primera es un diseño electoral a la medida de cada proceso electoral, y vamos a ver después algunos hitos más preocupantes o más importantes. Lo segundo es propaganda electoral masiva, o sea, un ventajismo sin precedentes, violando claramente la Constitución y todas las leyes electorales de nuestro país, la ley contra la corrupción también. Les comento que el artículo 68 de la ley contra la corrupción en Venezuela establece que cualquier funcionario público que haga algún tipo de campaña política electoral estaría sancionado entre 1 y 3 años de prisión. Yo digo, bueno, tendríamos un grave problema de gobernabilidad en nuestro país si eso se cumpliera. Probablemente no queda instituto, ministerio o alcaldía o gobernación con funcionarios en ejercicio. Y lo tercero, y lo más grave de todo para nosotros, es la intimidación. Cómo de forma sistemática se ha sembrado el terror político, no solamente en el corazón de los empresarios, como antes mencionábamos, sino todos los sectores de la sociedad, hasta el ciudadano que depende de un trabajo directo del gobierno. Ahora, para hacer esto, obviamente, en una sociedad democrática, hay que controlar los poderes públicos, porque esto claramente es una estrategia que viola la Constitución, que viola prácticas democráticas y tendría reacción de estas instituciones. Para poder hacerlo, ponerlo en práctica de manera sistemática, hay que controlar los poderes públicos. Y ahora, sobre eso, pues vamos a reflexionar. Voy a empezar por el primer tema. Él dice, ¿cómo se ha ido construyendo un sistema electoral absolutamente a la medida y controlable por el oficialismo? En primer lugar, partió, por supuesto, de
tomar el control de las autoridades del CNE, los rectores del CNE, en este caso por el oficialismo, y poner en práctica 5 líneas estratégicas. La primera es la automatización del voto. Nosotros tenemos el sistema electoral más automatizado del mundo y esto permite darle tanta transparencia o tanta opacidad al proceso como se necesite en determinado momento. Yo siempre aquí recuerdo una expresión de Bill Gates hace unos años en una conferencia en Alemania que le preguntaban si hay un área de la vida humana en la cual él no recomienda utilizar la tecnología. Y él dijo, sí, las elecciones, los procesos electorales. Porque es un tema fundamentalmente de confianza. Y él decía, la tecnología requiere cierto conocimiento por parte de un individuo para entender lo que ocurre. Y cuando esto no está planteado, genera una profunda incertidumbre. Y por lo tanto, al no conocerlo, genera desconfianza. El segundo tema es la identificación del elector. Aquellos de ustedes que no son venezolanos se asombrarían de saber que nosotros somos el único país del mundo que antes de ir a votar pasamos por lo que llaman unas máquinas captahuellas, las mismas que hay aquí o muy similares a las que están aquí en el aeropuerto. Coloca sus huellas digitales antes de ir a votar. En algunos casos colocadas en línea, con todas las implicaciones técnicas que eso tiene sobre la amenaza al secreto del voto. Pero lo importante es la percepción de la gente. Cada ciudadano se siente vigilado, se siente observado en su comportamiento y sus preferencias por parte del gobierno, y hablaremos también de lo que fue la lista Tascón más adelante. La tercera es el crecimiento y el control del registro electoral. El registro electoral en Venezuela en los últimos 8 años ha crecido 52%, la lista de quienes pueden votar en nuestro país. La cuarta línea es la discrecionalidad en la normativa. A pesar de que la ley electoral es contundente en el sentido que debe existir una normativa electoral, un reglamento electoral para todos los procesos electorales en Venezuela que se rijan por ese mismo conjunto de normativas, el Consejo Nacional Electoral en los últimos 18 elecciones ha formulado un conjunto de normas distintas. En algunos casos las cambian durante el proceso electoral, el mismo día. Y finalmente, la politización de las Fuerzas Armadas, en este caso el Plan República, que es el operativo de las Fuerzas Armadas que es responsable de la seguridad del proceso electoral. Cuando vemos en perspectiva los últimos 10 años, hay una serie de hitos cruciales para el tema electoral, que en su momento no identificamos su impacto, su trascendencia y su perversidad. Y yo creo que a los efectos de los cambios que se están dando en procesos o sistemas electorales en otros países de América Latina, sería muy importante tener esto en mente. De hecho, les comento, hace 2 semanas tuvo lugar en Venezuela el segundo encuentro de tribunales electorales de América Latina. Estaban representantes de casi todos los países del hemisferio. Y el modelo a seguir es el sistema electoral venezolano. Literalmente dicho por la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Aquí tenemos un sistema que ha demostrado su utilidad, indiscutible, su utilidad, y estamos dispuestos a transferir tecnología. Bueno, brevemente, la última auditoría del registro electoral venezolano fue en agosto del 2003, cuando se cumplió por última vez lo que establece la ley, que hay que entregarle a los partidos políticos de oposición, a todos los partidos políticos, la lista de los electores con sus direcciones. Desde entonces ya no entregan más las direcciones. Imagínense un registro electoral que crece 52%, pero no sabemos dónde esa gente está. No podemos verificar que efectivamente existan. En septiembre del 2003 se contrata la empresa Smartmatic para el voto automatizado por primera vez en nuestro país. Les comento que esta empresa hoy en día es una de las 3 que están siendo consideradas para la formulación del registro electoral biométrico, el registro civil biométrico en Bolivia, la misma empresa. Empresa que había ofrecido, además, como uno de los grandes atributos de su tecnología, el hecho de que imprimen boletas y las boletas